Mi nombre es Álvaro Jardín, tengo 20 años, soy estudiante de Derecho y actualmente soy el coordinador estatal de Vente Joven Vargas. Sobre tu primera pregunta, sobre si esta cuarentena la estoy pasando con mi familia y cómo ha afectado eso en en nuestra relación, sobre todo por el tema de pasar mucho más tiempo juntos y el tema de la convivencia, no, la verdad es que no estoy pasando la cuarentena con mi familia porque hace cerca de 2 años casi que estoy viviendo solo porque, bueno, la misma situación país, mi familia tuvo que emigrar y yo tengo casi cerca de 2 años viviendo solo, así que por ese lado no. Digamos que estoy pasando la cuarentena entre comillas solo, pero bueno, al final acompañado quizás por algunos familiares no tan cercanos directamente, pero es una relación que se ha mantenido quizás muy estable, ¿no? También por el hecho de que quizás antes no convivía tanto con ellos y bueno, ahora el tema de la cuarentena nos ha hecho convivir un poco más, pero no excede el tiempo de convivencia precisamente porque no vivimos juntos. Respecto a la segunda pregunta, me preguntaste qué nuevas habilidades he aprendido o cuáles he perfeccionado. Yo te diría que más que perfeccionar alguna habilidad, creo que me he enfocado mucho sobre todo en leer, ¿no? Y en formarme, quizás mucho más de lo que podría hacerlo, digamos, fuera de la cuarentena por el mismo tema de la universidad, ¿no? Y de la dinámica que representa vivir en un estado y estudiar en otro, entendiendo obviamente que estudio en Caracas, digamos, por lo difícil que se hace el traslado, el volver a Vargas, te diría que es eso, ¿no? Que he dedicado mucho el tiempo a leer, sobre todo, y a formarme, y incluso a ver documentales, pero sobre todo a eso, ¿no? A formarme, más que a desarrollar habilidades nuevas. Creo que he aprovechado el tiempo y creo que puede conectarse con otra pregunta que me decías, creo que dos o tres preguntas más abajo. Me dices que qué es lo mejor que se le puede sacar a la cuarentena. Pues yo creo que lo mejor que le podemos sacar a la cuarentena desde mi punto de vista es precisamente eso, ¿no? Que bueno, entre comillas tenemos mucho tiempo libre, o por lo menos más tiempo libre que el normal. Y bueno, formarse o precisamente eso, ¿no? Aprender nuevas habilidades, nuevas destrezas, quizá perfeccionar algunas otras cosas. Pero yo creo que eso es el punto quizás no positivo, porque al final no termina siendo positivo porque se está cobrando muchas vidas y al final va a haber un gran impacto cultural, económico, político. Pero yo creo que si algo se le puede sacar de positivo al tema de la cuarentena es quizás ese, ¿no? El poder aprovechar el tiempo y ser productivos de alguna manera y encontrar nuevas formas de ser productivo. Respecto a la sociedad o a mi visión de la sociedad, yo creo que tenemos, sobre todo como la sociedad venezolana, un problema de ego tremendo, yo lo llamaría de ego, de quizás el creer que las cosas no nos van a afectar directamente a nosotros, porque siempre creemos que estamos viviendo algo muy distante a lo que viven quizás otros países o lo que se vive en otras latitudes. Esto te lo digo porque antes de la pandemia o antes de que, digamos, se declarara el primer caso de coronavirus en Venezuela, recuerdo que mucha gente decía, no, aquí no va a llegar, aquí no va a llegar, aquí no va a llegar. Recuerdo que se anuncia que llega el primer caso, decretan la cuarentena y yo recuerdo que los primeros días nadie salía con tapaboca y que incluso hoy, habiendo toque de queda, que para mí al final no es beneficioso porque terminas aglomerando mucha más gente en la mañana, donde los mercados se llenan muchísimo más de gente que si dejara al comercio trabajar todo el día, o por lo menos desde mi punto de vista. A mí me ha tocado salir, por lo menos ayer yo tuve que salir de emergencia, luego de la hora del toque de queda a una farmacia y ves en la calle gente caminando sin tapabocas, sin guantes y yo creo que como sociedad yo creo que eso es un aspecto que hay que mejorar mucho, ¿no? El tema de quizás creer que estamos en un escalón diferente, ¿no? A mí no me afecta porque a mí no me va a pasar, eso le pasa quizás a los demás. Y si bien no es una visión que me haya cambiado la pandemia o que me la haya traído la pandemia, yo sí creo
que con la pandemia la he reafirmado, ¿no? Porque yo tenía esa visión desde un poco antes, pero quizás el verlo con la pandemia, el verlo en una situación tan crítica y que aún así parece que mucha gente no toma conciencia, sí me hace creer, ¿no?, que como sociedad eso es quizás lo que tenemos que mejorar hoy por hoy. El impacto post pandemia, yo creo que es un tema muy largo, es un tema muy extenso y yo creo que además es un debate que se podría dar, que es muy nutrido, ¿no? Pero yo creo que el principal impacto va a ser principalmente moral, ¿no? Yo creo que va a haber un impacto moral tremendo en la sociedad, pero creo que el impacto más grave va a ser el impacto económico, el tema de quizás tantas empresas que pueden perder tanto dinero por el tema de la inactividad, ¿no? Y el tema de que si no produces y al final no hay liquidez, pues obviamente no tienes ingresos y eso te hace perder, ¿no? Yo creo que ese va a ser el principal impacto. Sin embargo, y por eso, ¿no?, yo celebro quizás iniciativas como la del gobierno de Chile, del presidente Piñera, de levantar la cuarentena, excepto obviamente en los lugares donde sean quizás los focos de contagio. Pero en lugares donde hay menos contagios o realmente no hay contagios, pues bueno, se levantó la cuarentena, pero obviamente siguiendo quizás los requisitos de prevención. Yo realmente y personalmente celebro el hecho de que esto se haga, porque creo que quizás puede disminuir un poco el impacto. También creo que el hecho de que lo haga un solo país no va a marcar la diferencia. Creo que sí hay muchos más países que deberían tomar el ejemplo de Chile y del presidente Piñera, quizás para tratar de reducir ese impacto. Pero yo realmente creo que el impacto va a ser en esos dos frentes, ¿no? El impacto económico, por el tema de la inactividad del mercado sobre todo, y el impacto moral, ¿no? El vernos como sociedad, digamos, se perdieron tantas vidas, bueno, nos agarró una pandemia y nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para nada, digamos, sobre todo en un caso como el venezolano, donde tú sabes perfectamente que el sistema de salud es precario y no estamos preparados para enfrentar realmente ninguna crisis sanitaria, mucho menos una pandemia, ¿no? Pero sí, yo creo que sería el impacto económico y el impacto moral sobre todo. Yo creo que una reflexión que nos puede dejar la pandemia es algo que hablábamos sobre todo al principio, el tema de aprovechar el tiempo, ¿no? De quizás aprender a hacer cosas nuevas y además de aprender a hacer cosas nuevas y reforzar las habilidades que quizás ya tenías, yo creo que es importante también aprender a hacer esas mismas cosas que quizás ya sabías de una forma diferente, el reinventarte. Personalmente, yo hago política y hoy, en medio de una cuarentena, es imposible hacer activismo de calle. Y nosotros nos hemos tenido que reinventar para seguir llegándole a la gente, para seguir, digamos, trabajando desde una forma diferente, ¿no? Desde plataformas diferentes. Y al final yo creo que eso es una ventaja que tenemos en el mundo de hoy. Es el hecho de que al final todos estamos conectados, ¿no? De que tú puedes estar en tu casa, yo puedo estar en la mía, pero estamos conectados porque con un simple mensaje, una simple llamada, pues podemos comunicarnos y transmitirnos cosas. Yo creo que esa sería la principal reflexión. Aprovechar el tiempo y aprovechar quizás a aprender a hacer cosas que no sabías, mejorar las cosas que ya sabías y sobre todo reinventarse. Yo creo que es fundamental que hoy como sociedad nos reinventemos, porque creo que el mundo no va a ser el mismo post pandemia. Creo que se van a venir cambios muy grandes y creo que al final es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Que no estamos preparados como sociedad, ¿no? para una emergencia así, pero que bueno, que al final podemos sacarle pequeñas cosas positivas a cada situación. ¿Qué desenlace espero yo a la pandemia? Mira, yo creo que al final
es casi utópico, ¿no? Soñar o pensar que quizás se va a encontrar una vacuna o una cura incluso este mismo año, ¿no? Yo creo que es algo bastante utópico y bastante alejado de la realidad. Pero sí creo que los gobiernos, como te comentaba anteriormente, van a tener que abrir las puertas, ¿no? Y decir, bueno, hay que tomar prevenciones, pero no podemos seguir en cuarentena porque dejar caer la economía, y quizás suene frío, pero es la verdad, dejar caer la economía es dejar caer muchas más vidas, porque el hambre mata mucho más que cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que el desenlace es que quizás vamos a tener que esperar por lo menos un año más o un año y medio más hasta tener una cura quizás o incluso una vacuna. Pero sí que en 3 o 4 meses vamos a tener que estar, digamos, los gobiernos abriendo sus puertas y diciendo, bueno, hay que cuidarse, sí, pero es momento de producir, porque si no el impacto, y era lo que hablábamos anteriormente, el impacto económico va a ser terrible y al final nos vamos a encontrar en un mundo que por un descuido del régimen chino, o quizás no un descuido, sino una irresponsabilidad del régimen chino, terminó convirtiéndolo en una pandemia y generando una crisis económica mundial terrible. Yo creo que el desenlace va a ser ese. Los gobiernos asumiendo que es imposible mantener la cuarentena mucho más de unos 4 o 5 meses. Pero sí, bueno, lo que te decía de mantener quizás los requisitos, ¿no? de prevención.